luchando, peleando, tirándose a unos golpes unos contra otros. Era su manera, es su mayor prioridad para ellos. Mujeres que necesitan la esencia de un hombre, su masculinidad, complementos. Sí, un hombre salvaje, tosco, pero tierno y responsable. Sí, una mujer. Bueno, hola, ¿qué onda?
Muy bien. Ok, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos a dar lectura con los sistemas jurídicos expertos que ya hemos estado analizando, ¿sí? Vamos a pedirle por favor a Sofía Martínez Vázquez, si está por ahí, Sofía. Sofía Martínez Vázquez. Creo que soy yo, pero no soy Vázquez. Perdón, Sofía Martínez Rodríguez, tiene toda la razón, leí mal su nombre. Léanos por favor el apartado del punto 2, modelo de sistemas expertos. Modelo de sistemas expertos. Dependiendo de cómo los sistemas expertos procesen la información que constituye su base de conocimiento, es la forma en que se les denomina en el campo de la informática y ello puede ser de dos tipos. A. Modelo de procesamiento simbólico, sistema experto basado en conocimiento. La habilidad para aprender, adquirir conocimiento y para manipularlo inferencial y deductivamente se denomina razonamiento simbólico. La capacidad de manipular símbolos es la principal característica de este tipo de razonamiento. La concepción del ordenador, desde el punto de vista del modelo de procesamiento simbólico, era equiparada a la mente humana por considerarlo un sistema físico capaz de generar Adelante. representaciones simbólicas internas del mundo y de proyectar conductas basándose en ciertas reglas del procesamiento o manipulación de esas representaciones. Los modelos computacionales que están basados en el procesamiento simbólico asumen como base el hecho de que a. El pensamiento humano es un procesamiento de información, b. El procesamiento de la información es computable mediante la manipulación de símbolos, susceptible de ser representado mediante reglas formales, y c. El procesamiento de información efectuado por la mente humana es un proceso simbólico porque sus relaciones representan algo cerca del mundo externo. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, hablábamos que los sistemas informáticos y los sistemas expertos, bueno, tienen como finalidad el que se emule, el que se imite o alcance el razonamiento y procesamiento de información de un cerebro humano. Y pasando ya específicamente a lo que son los sistemas expertos, que de igual manera, bueno, pues se refiere al procesamiento de datos, de bancos de datos. Pues lo primero que nos señala la autora es que son de dos tipos. El primero, respecto de un modelo de procesamiento simbólico, ¿sí?, más gráfico, y el segundo vamos a ver otro que es relacionado con el procedimiento neural de las neuronas del cerebro humano. Este primer modelo de sistema experto de procesamiento simbólico, pues está más relacionado con ese proceso
de enseñanza-aprendizaje, en el cual pues la finalidad es adquirir un conocimiento, razonarlo y utilizarlo, ¿sí? Y entonces se tienen aquí dos verbos, que es algo en lo cual hemos estado analizando y realizando, que es que ese procesamiento podamos estar llegando a él a través de inferencias y de procesos deductivos. ¿Qué significa que sea un proceso de inferencia o deductivo? Bueno, de que con base en la experiencia y los datos que se tienen previamente, se pueda estar llegando a una respuesta. Muchos incluso algunos de los compañeros también que dan clases, compañeros maestros, se hacen una especie pues propiamente no sería un examen, sino como un muestreo para saber y conocer cuál es el nivel de ciertos conocimientos que se tengan previamente para poder estar cursando la materia que vayan impartiendo, ¿sí? Es más o menos una estimación, ¿sí? No es un examen, sí es una evaluación, pero no es un examen. Y la finalidad, pues, es realizar ese tipo de sondeo. Entonces, estos sistemas jurídicos, bueno, ahorita estamos ya en los sistemas expertos, previo para entrar a los sistemas jurídicos expertos, y en particular este primer modelo de procesamiento simbólico, pues tiene precisamente esa capacidad de manipular símbolos. Generalmente estos símbolos son los que se utilizan en los diagramas de flujo, porque es la principal característica de este tipo de razonamiento. Si ubicamos los diagramas de flujo, es que con base en la experiencia, incluso hasta así se le llama jurídicamente, la máxima de la experiencia, se pueda estar llegando a un conocimiento, ¿no? Al descubrimiento de algo. Y bueno, cuando ya entra la computadora, cuando ya entran los sistemas informáticos, es que se trata de equipar y de poder tener una respuesta con base, insisto, en lo que previamente se haya utilizado, ¿no? Todas esas experiencias o todo ese historial, por llamarlo en los exploradores, o cookies, galletas, que son esos registros previos que se tienen, bueno, pues dan como consecuencia en que se pueda estar acercando, ¿sí?, a lo que se desee o quiera conocerse. Siempre que se infiere o que se deduce es porque no se tiene la certeza, ¿sí? Sin embargo, se hace un procesamiento en la cual pudiera acercarse más a la verdad o al resultado que se quiere, ¿no? También nos dice que de estos modelos computacionales, bueno, se basan en este procesamiento simbólico y asumen tres tipos de bases. La primera base es el hecho de que el pensamiento humano es un procesamiento de información. Repito, el pensamiento humano es un procesamiento de información. Si, por ejemplo, yo les estuviera describiendo una, no sé, un grupo indígena que existiera en, no sé, en Uzbekistán, en un país de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Y que con base en ello, ustedes me pudieran estar describiendo a esta tribu que se llaman, no sé, los atiches,
Ni siquiera existen, es un supuesto hipotético. Muy probablemente, al estar ustedes imaginando cómo pudiera ser una descripción física de esta tribu de Uzbekistán, lo primero es que lo asociarían con una representación física, simbólica de un indígena que ustedes hayan visto o hayan conocido. ¿Dónde? Donde ustedes gusten. En libros, físicamente, que hayan tenido contacto con ellos, que hayan, no sé, que les hayan dirigido la palabra, pero que se les haya señalado que es un indígena, ¿sí? Y ya si quieren, bueno, pues ya sería otro tipo de rasgos más característicos del país en particular. Ojos, color de piel, estatura, color de cabello, etcétera. Pero de entrada, ustedes van a asociar a la palabra indígena con una representación que se tenga. Si lo hiciéramos a la inversa, una persona en Uzbekistán que probablemente nunca haya visitado México, que no conozca la riqueza de las culturas indígenas que se tienen, ¿sí? Y que le dijeran, que se imaginara a una persona con un atuendo huasteco, ¿sí? Pues muy probablemente sea lo mismo. No los ha visto, no va a tener una certeza, pero si la palabra se utiliza de la misma manera en Uzbekistán, lo que va a asociar es una representación física y simbólica de una persona que pudieran estar denominando indígenas en aquel país, ¿sí? A esto es a lo que se refiere como primer base. El pensamiento humano es un procesamiento de información. Previamente debe de tener información. Segunda de las tres bases, el procesamiento de la información es computable mediante la manipulación de símbolos, susceptible de ser representado mediante reglas formales. Repito, este procesamiento de información se puede computar, es decir, se puede medir, se puede descifrar, se puede traducir mediante manipulación de símbolos susceptibles de ser representados mediante reglas formales. Por ejemplo, hay ciertas, incluso aplicaciones o programas que utilizan algunos salones de belleza en donde, pues primordialmente a las mujeres, les toman una fotografía de su rostro y posteriormente van cambiando el color de cabello, la tonalidad, los matices, no sé, los luces o luminosidad o claridad que se les ponga, los distintos tonos, lo largo, lo corto, lo rizado, incluso hasta para los mismos maquillajes. También de igual manera, bueno, de los que me ha tocado conocer programas donde ahora utilizan este anglicismo, el render, pero cuando se quiere construir algún inmueble, bueno, pues se van haciendo las adecuaciones de espacios, de distancias, de profundidad, de volumen, de colores, de matices, de combinaciones. Y bueno, todo eso es precisamente este procesamiento de información para que pueda estarse haciendo esta adecuación o manipulación de símbolos. Y la tercera base es que el procesamiento humano de información es un proceso simbólico porque sus relaciones representan algo acerca del mundo externo, ¿sí? Todo aquello que tomamos, que ingerimos, que degustamos, que tocamos, que sea tangible, que observamos, que olemos, ¿sí? Todo esto tiene una representación y los puede asociar a que les traiga recuerdos
agradables o no, respecto de personas, respecto de lugares, respecto de lo que ustedes gusten, ¿sí? Igual bueno, ahora que están las lluvias, el olor que se despide cuando la tierra o el pasto o los árboles se impregnan con la lluvia, con el agua de lluvia, y el olor que despiden, no sé, por ser un cierto tipo de árbol, un pino o flores, ¿sí? Bueno, eso les puede estar trayendo una cierta representación, ¿sí? O sea, a final de cuentas, todo lo asociamos a nuestro mundo, todo. Una canción, un sonido, una fragancia, una asociación, todo tiene una interrelación entre sí. Ahora, vámonos con la segunda parte de los sistemas expertos, el apartado B, que son los modelos de conexión y redes, conexionista, perdón, y redes neuronales. Si está por ahí Emilio Emanuel Hernández Zavala. Sí, aquí estoy. Ok, Emilio, ¿nos puede leer por favor este apartado B, modelo conexionista y redes neuronales? Sí. B. Modelo conexionista y redes neuronales. Los modelos conexionistas surgieron como proyectos alternativos a los modelos de procesamiento simbólico. Estos modelos tratan de resolver problemas no algorítmicos a partir de la experiencia almacenada con conocimiento, como conocimiento. El principal propósito de los modelos conexionistas es el de entender el funcionamiento del cerebro humano y emular su comportamiento. Los fundadores de estos modelos pensaban que se podrían realizar operaciones lógicas mediante la simulación del procesamiento en paralelo efectuado por una red de neuronas formales conectadas entre sí. Es decir, los modelos conexionistas toman el cerebro humano como modelo para la construcción de máquinas inteligentes usando neuronas artificiales y conciben al ordenador como medio para modelar el cerebro e imitar la arquitectura Ok, la arquitectura y la funcionalidad de las conexiones. Perfecto. De las conexiones neuronales. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver la primera parte de este segundo modelo de sistema expertos. Si en el anterior trataban de llegarse a través de la deducción o de la inferencia de un procesamiento previo de información o de datos para poder estarse acercando a la verdad, como experiencia humana, aquí en este modelo conexionista y de redes neuronales se toma como referencia específicamente el cerebro humano, ¿sí? ¿Cómo se puede conocer el funcionamiento del cerebro humano, ¿no? Recuerdo que había comentarios donde se decía que se había explorado y que se conocía un menos de un 7% de todo lo que se pudiera estar desarrollando por un cerebro, ¿no? Yo dudaba de la veracidad de estos porcentajes, pues porque evidentemente se necesitaría conocer un 100% de la totalidad para poder aventurar a decir que de esa totalidad solamente se ha descubierto un 7%. Pero ¿cómo surgen estos proyectos alternativos al modelo de procesamiento simbólico que acabamos de ver? Bueno, las conexiones neuronales se llevan a través de ciertos procesamientos químicos y eléctricos que se puedan estar desarrollando, ¿no? Obviamente hay ciertas funcionalidades o comidas, funcionalidades no, más que nada son comidas, perdón,
que ayudan a un mejor funcionamiento. Ácidos grasos, carbohidratos, azúcares con moderación, proteínas. Por ejemplo, muchos recomiendan sobre todo, bueno, pues en general para todos, porque es una cuestión natural, el consumo de los omegas 3, 6, 9 y demás, pero el omega lo que ayuda es precisamente a mejorar esos conductos eléctricos y que como consecuencia de ello se pueda recordar más fácilmente las cosas, ¿no? O olvidarlas menos, como se quiera ver. Y entonces, ese funcionamiento que se tiene del cerebro, pues se lleva, perdón, ya le moví un poco más arriba, se toma de referencia y así como se tiene la máxima de la experiencia, pues entonces se tiene la parte relacionada con el cerebro y las conexiones neuronales. Entonces, aquí empieza a desarrollarse, mediante la formulación del procesamiento efectuado por una red de, y se entrecomilla, neuronas formales conectadas entre sí. Es decir, no deja de ser un sistema computacional, un sistema electrónico y, entre comillas, para darle una comparación, de tener neuronas formales, es decir, lugares de almacenamiento de información, y estos modelos entonces construyen máquinas usando ese tipo de neuronas, insisto, entrecomillado, porque es como lo tratan de asociar, y conciben al ordenador, a la máquina, como un medio para estar tomando ese tipo de conexiones, ¿no? Es un tanto más complejo, sí, definitivamente. Yo sigo pensando que la maravilla del cerebro y en general del cuerpo humano, del ser humano por sí, pero en este caso del cerebro, bueno, pues todo lo que puede controlar, desarrollar, indicar, independientemente de lo que se estudia, de lo que ayuda, de lo que se descubre de parte del cerebro, pero se trata de asociar a una máquina. Desarrollamos o se desarrollan muchísimas máquinas, pero, ojo, y repito siempre, tomando como referencia la experiencia del ser humano, pero pues nunca reemplazándolo, siempre tratando de imitarlo. Entonces, estas conexiones neuronales vamos a estar viendo cómo se interconectan entre ellos. Le pedimos ahora a Dulce Jimena Aguilar Ruiz. ¿Está por ahí, Dulce? Sí, licenciada, aquí estoy. Ok, ¿nos apoya por favor con la lectura de este párrafo y el que sigue? Sí, claro. Dice, las redes neuronales son conjuntos de unidades interconectadas masivamente, capaces de procesar y almacenar información mediante la modificación de sus estados. Una red neuronal se forma por un conjunto de unidades, neuronas, cada una de las cuales tiene un conjunto de entrada y otro de salida. Cada neurona asocia un cierto peso a cada una de las entradas. Además, la neurona tiene alguna aportación, salida. Esta se envía a otras neuronas con las que está conectada. Ante las dificultades para imitar algunas funciones del cerebro humano, las nuevas arquitecturas para redes neuronales se han inspirado solo en algunos hechos conocidos sobre el funcionamiento del cerebro, teniendo gran relevancia aquellos que conciernen al tratamiento de grandes cantidades de información procedente de los sentidos, la memoria, la capacidad de aprendizaje y la capacidad de procesamiento de la información a gran velocidad. Perfecto, muy bien. Nada más, permítanme un momento y ahorita estoy con ustedes.
Listo. Ok, a ver. Entonces, gracias Dulce, por su lectura. Continuando. Las redes neuronales son conjuntos de unidades interconectadas masivamente, capaces de procesar y almacenar información mediante la modificación de sus estados. Los recuerdos que pudieran estar teniendo, no sé, incluso hasta se pudieran estar asociando de cuando se tuvieran sus primeros años de vida, ¿sí? E incluso a través de ciertos estímulos cerebrales se pudieran también estar recordando y asociando cierto tipo de información, ¿no? ¿Por qué lo asocian? Bueno, pues porque el cerebro tiene una capacidad para almacenar una gran cantidad de información y que, bueno, se tiene una memoria para almacenar, para recordar, para aprender y para procesar la información a una gran velocidad. ¿Cuánto podemos estar leyendo al día? Bueno, pues se recomienda que sean un mínimo de unas 50, 70 hojas de poder estar leyendo, ¿no? Procesos para poder estar recordando la información. De hecho, hay sistemas donde a nivel preparatoria se les enseña programación neurolingüística, se les enseña desarrollo de habilidades del pensamiento, se les enseñan ciertos ejercicios de coordinación motriz que les ayudan a recordar pues aquellas ideas, pensamientos, y bueno, pues muy enfocado al ámbito académico, ¿no? Que se pueda estar recordando aquello que se esté estudiando. Obviamente, como todo, y como vimos, el primer paso es el almacenamiento de información. Si lo traducimos al ámbito académico, lo primero que se necesita es leer, estudiar. Si no se lee, si no se estudia, no se va a poder recordar nada, porque no hay información o datos previamente que se hayan almacenado. Ok, ahora, estos sistemas jurídicos expertos, bueno, estas son las notas a pie de página, vamos a entrar y a llevarlo al ámbito jurídico, ¿sí? Estos sistemas jurídicos expertos que son basados en el conocimiento. Entonces, ya para entrar a la inteligencia artificial y un poco más asociado a los sistemas expertos, ahora dentro del ámbito jurídico, tenemos este punto número 3. Le pedimos a Héctor Gustavo Estrada González, ¿está por ahí, Héctor? ¿Eres tú? Sí, profe, dígame. Gracias, Héctor. Apóyenos, por favor, con la lectura. Aquí desde este punto 3, sistemas expertos jurídicos, y voy a ir desplazando la pantalla para que nos pueda seguir leyendo. Adelante, Héctor. Sistemas expertos jurídicos. Los sistemas expertos jurídicos, también llamados sistemas jurídicos basados en el conocimiento, constituyen la principal aplicación de la inteligencia artificial al campo del derecho y son sistemas que ayudan a la toma de la decisión judicial. Es importante aclarar que los sistemas expertos jurídicos ayudan a resolver problemas muy específicos. Existen distintas clases de problemas. Primero tenemos los problemas convergentes tipo 1, de los cuales sabemos, desde el principio, cuál es el criterio de la solución, como por ejemplo el armar un rompecabezas. Los problemas convergentes tipo 2, en los cuales la solución del problema no está determinada, pero es determinable como. Es el caso de las demostraciones lógicas y las demostraciones matemáticas. Y existe otro tipo de problemas, los divergentes, que son aquellos en las que para un solo problema existen múltiples soluciones y en el estado de solución es determinable en la forma decisional. Un ejemplo de estos son los controversias judiciales. Ajá. Sí, un ESJ es un sistema computacional que puede plantear posibles soluciones a determinados asuntos jurídicos aplicando el conocimiento experto en la materia, así como explicar sus razonamientos.
En general, se ha pretendido establecer estas aplicaciones como herramientas de apoyo para los operadores jurídicos en contextos tales como la asesoría o asistencia legal o la función jurisdiccional. La principal característica que los diferencia de los sistemas de recuperación documental jurídica consiste en que, mientras aquellos constituyen grandes almacenes digitales de una clase particular de texto, por lo general el contenido de los discursos legislativo y jurisprudencial que facilitan su consulta automatizada, los SEJ, por su parte, tratan de emular alguno de los procesos cognitivos llevados a cabo por los operadores del derecho, abogados, jueces, etc., quienes guiados por las reglas. Ok, si quiere hasta ahí está muy bien. Muchas gracias, Héctor. Ok, entonces, ya entramos a los sistemas jurídicos expertos o llamados SEJ o SEJs en plural. Dice aquí la autora que es el principal sistema basado en inteligencia artificial para poder estar ayudando a resolver problemas específicos, pero sobre todo que ayudan a la toma de una decisión judicial. ¿Quiénes toman una decisión judicial? Los jueces, ¿sí? La función principal de un juez es resolver una controversia, decidir quién tiene la razón, una parte o la otra. ¿Con base en qué? En los datos que les estén aportando las personas que acuden ante él. En términos jurídicos se les llama partes. Las partes que acuden ante ellos son quienes pueden estar resolviendo de una manera u otra. Se hace el señalamiento y la distinción de tres clases de problemas o tipos de problemas. Dice aquí que los primeros problemas en su grado de complejidad son aquellos que son convergentes. ¿Por qué? Porque desde el principio ya sabemos cuál es la solución y el ejemplo que pone es un rompecabezas. ¿Por qué desde el principio ya sabemos cuál es la solución? Porque para realizar un rompecabezas se tiene que tener de inicio una imagen completa y posteriormente se va fraccionando en la cantidad de piezas que se desean. No sé, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, las que sean. Pero de entrada tenemos una imagen construida. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de armar ese rompecabezas? El tener la imagen inicial previa a que se estuviera seccionando. Esos son los problemas convergentes. Dice, los de tipo 2, que son aquellos en los cuales la solución del problema no está determinada, pero es determinable. No tenemos la respuesta, no tenemos el resultado final, pero podemos llegar a él. Y aquí es, dice, las demostraciones lógicas o las operaciones o demostraciones matemáticas. ¿Por qué? Porque de entrada, cuando se nos plantean distintos problemas en los cuales se tengan que estar utilizando las matemáticas, no se tiene un resultado, pero se va realizando este tipo de operaciones matemáticas, aritméticas, para llegar a un resultado. Se suma, se resta, se divide, se adecúa, se amplía, se encoge, se amplifica, se reduce, la operación que sea, ¿sí? Pero se va realizando y se llega a un resultado. Y hay factores para poder estar comprobando que ese resultado sea correcto. Y luego después vienen estos problemas que los toma como un problema que tiene múltiples soluciones y el estado de solución es determinable en forma provisional.
Y un ejemplo de esto son las controversias judiciales. Ojo, ¿por qué la carrera de Derecho es tan demandada? Bueno, en sí las ciencias sociales, pero pongo la experiencia de la carrera de Derecho. ¿Qué es lo complejo de nuestra profesión? Que no hay un resultado tangible, lógico, directo, ¿sí? Sino que se tiene que estar dando una serie de pasos diferentes. No quiero hacer una comparación porque cada profesión tiene su grado de complejidad, no por nada somos y se están preparando ustedes para ser profesionistas, ¿sí? Médicos o expertos en las ciencias de la salud puedan establecer un tipo de raciocinio para poder estar detectando una enfermedad y su posible solución. Pero puede ser de una forma o puede ser de otra. Una interpretación se puede dar por una persona o por otro. Incluso pudiéramos estar teniendo un diagnóstico errado, ¿sí? ¿Por qué? Pues bueno, porque son múltiples las diferentes soluciones que pudieran estar arribando a una conclusión. Los expertos en diseños, en gráficos, bueno, aquí vamos a decir, alguien que se dedique a diseñar interiores, a vender, no sé, recámaras, cocinas, cualquier cosa que sea para hogares o negocios, ¿no? Se tienen cuestiones tangibles que pudieran estarse adecuando, hacerlos más altos, más bajos, más largos, cambiarles la textura, los acabados, no lo sé, pero es algo tangible y se hace con un proyecto que ya está determinado para poder estar finalizándolo. Como todo proyecto, en el transcurso se pudieran estar haciendo adecuaciones, pero es un proyecto que ya tiene una finalización y un objetivo en común. En el campo del derecho no es así. Buscamos soluciones, pero un abogado puede plantear una estrategia diferente a otro. Un abogado puede plantear un procedimiento diferente de otro. Entonces, el razonamiento es diferente de una persona a otro, de un abogado a otro. Entonces, aquí mi comentario va en el sentido de que tomando como referencia estos sistemas jurídicos y la emulación que se hace del conocimiento humano, por favor, lean, estudien, aprendan, sean como esponjas. ¿A qué me refiero a que sean como esponjas? A que siempre estén absorbiendo conocimiento de todo. Observen todo, lean todo. No solo periódicos que se deben de leer, lean también sus libros jurídicos, los libros que se les proporcionen por parte de los maestros, las notas a pie de página que se tengan. Si por alguna circunstancia y sobre todo por la razón del tiempo no alcanzamos a ver los textos completos, léanlos, les van a ayudar. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Para qué? No lo sé. Lo que sí les puedo asegurar es que les van a ayudar en léxico, en palabras, en formas de argumentar, en formas de escribir. Todo esto les va a estar ayudando. Ok, regresamos entonces. Las controversias judiciales es esto. No se puede saber con certeza cómo va a estar resolviendo un juez de una manera u otra, ¿sí? Sino que todo esto tiene unos antecedentes, unos datos, pero no hay una sola
respuesta que sea la única, ¿sí? Un sistema experto jurídico, nos comentaba su compañero, perdón, Héctor, que es un sistema computacional y que puede plantear posibles soluciones a determinados asuntos jurídicos, aplicando el conocimiento experto en la materia y analizando los razonamientos. ¿Qué es el razonamiento? Es el estar estableciendo y planteando las posibles soluciones que ustedes tengan para poder estar solucionando un problema. Si se presenta un problema o una situación en particular, la que ustedes gusten, cómo llegar a una, de un punto a otro. Los sistemas informáticos, y más en esta era del conocimiento, ayudan mucho, muchísimo. De verdad que son herramientas que facilitan tanto las cosas. El problema es que se hacen dependientes de este tipo de herramientas. El caso en particular que se tuvo el día de hoy con la caída de distintas redes sociales. No sé la causa, no he visto todavía las noticias, pero bueno, la forma de dependencia que se crea para una comunicación a través de estas aplicaciones o de estos mensajes sustituye otras formas tan sencillas de poder estar comunicándose. Si, por ejemplo, una persona no tuviera acceso a este tipo de aplicaciones, bueno, a veces son los más sencillos. ¿Y cuáles eran los más sencillos? Los envíos y recepción de mensajes de texto, los SMS, ¿sí? ¿Por qué? Pues no dejan de ser textos. O la llamada telefónica, o los correos electrónicos, en la medida en la cual se pudiera estar haciendo una comunicación como tal. Pero a veces sustituyen y se hacen dependientes de este tipo de sistemas. Pero no me desvío. Sistemas expertos jurídicos que tienden a anticiparse y tratar de deducir cuál va a ser la posible solución que plantee un juez con base en la información previa de resoluciones judiciales que previamente se le hayan planteado, ¿sí? Si se tiene, vamos a poner el ejemplo, un homicidio que se haya dado donde hubo una persona a la cual se le privó de su vida y fue mujer y era menor de edad y estaba embarazada, y quien lo realizó era otra persona que tenía una relación de afectividad con la persona que se le privó de la vida. Y ya haya habido antecedentes, sobre todo de las probanzas, los medios probatorios, bueno, pues ¿cuál pudiera ser la determinación judicial que se hubiera emitido? Pues que sea una sentencia condenatoria. Pero ¿cuánto tiempo se le podría haber estado condenando a la persona? Pues de una manera o de otra, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que se van a estar almacenando como datos previos? Bueno, las asesorías, las asistencias legales o las sentencias, las decisiones judiciales que se pudieran estar dando. ¿Cuáles son estas principales características de los sistemas de recuperación documental jurídica? Vamos a leer esta parte. Ok. Eliana, ¿está por ahí Eliana Moctezuma? Sí, profesor, aquí estoy. Ok, Eliana, mire, empiécenos a leer, por favor, a partir de la principal característica. Cuando esté la nota de página con el número 10,
nos vamos a leer la nota al pie de página y regresamos al texto. ¿Sí me entendió? Leo desde la principal hasta el número 10. Exacto. ¿Sí? Cuando esté el número 10, vamos a pasar aquí a la parte inferior, que es la nota a pie de página, y seguimos con en la actualidad existe un amplio número de sistemas de recuperación documental jurídica. Terminando esta nota, me voy a tener que bajar más, regresaríamos a este párrafo. ¿Sí? Ok. ¿Sí, no? Ok. Adelante. La principal característica que los diferencia de los sistemas de recuperación documental jurídica consiste en que, mientras que ellos constituyen grandes almacenes digitales de una clase particular de texto, por lo general el contenido de los discursos legislativo y jurisprudencial, que dice, en la actualidad existe un amplio número de sistemas de recuperación documental jurídica. El sistema IUS de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un buen ejemplo de informática jurídica documentaria. En cuanto al orden jurisprudencial, existe hoy en día una gran facilidad para acceder a distintas bases de datos como lo es, por ejemplo, la de Instituto de Investigación Jurídica, donde se puede acceder al archivo de libros de revistas. También es posible consultar leyes federales, estatales, además de jurisprudencia. En el caso de los filósofos pueden consultarse textos completos en formato PDF y otros ejemplos de... Ok, me voy a ir abajo, permítanme. Aquí donde dice la informática jurídica documentaria, otros ejemplos de la informática jurídica documentaria. Otros de informática jurídica documentaria es el portal www.diputados.gov.mx, en donde, entre otras opciones, se puede consultar los textos completos de toda la legislación federal vigente, también aquella que ya fue abrogada. Asimismo, es posible consultar todas las reformas constitucionales, así como el documento de origen, es decir, el diario oficial de la Federación, en donde fue publicada esa reforma. También el Senado de la República tiene su propio portal, www.senado.gov.mx, donde se puede consultar la Gaceta Parlamentaria y el diario de los debates. Una fuente más es la página www.ordenjuridico.gov.mx de la Secretaría de Gobernación, donde puede encontrarse material muy valioso a nivel de publicaciones y legislaciones estatal, federal y municipal. Ok, hasta ahí está bien, Eliana, muchas gracias. Bueno, esta parte que nos leyeron sus compañeros tiene, bueno, ejemplos que ahorita los vamos a repetir o a mencionar, pero lo principal que almacenan estos sistemas expertos jurídicos son documentos, están enfocados a la recuperación documental. Hemos utilizado algunos, dos en específico, bueno, uno más en particular para consulta, pero sí quiero destacar que este es un gran avance para poder estar localizando información. Y como ya les he dicho, información que les va a servir en todo su tiempo que estén de estudiantes, que no va a acabar cuando ustedes terminen su carrera, sino que siempre van a tener que estar estudiando, ¿sí? Es un deber, es un principio y es un mandamiento para los abogados, estudiar. Persona que no estudia, cada día será menos abogado. Cuando tengan su materia de ética, la ética jurídica, se les van a mostrar distintos mandamientos del abogado y dentro de ellos están de un autor uruguayo, Eduardo J. Couture, y en los mandamientos del abogado, el tercer mandamiento es el de estudiar. El mandamiento es estudiar, hay que estudiar. Si no se estudia, cada día se es menos abogado. Entonces, en esta carrera, en esta profesión, todos los días tenemos que estar estudiando. Todos los días, por las reformas que se hacen, por las novedades, por los criterios jurisprudenciales,
por las resoluciones, por las determinaciones, por los cambios, por todo tenemos que estar estudiando. Ok, entonces, la principal característica de estos sistemas expertos jurídicos es la recuperación de la información jurídica, ¿sí? Como mencionamos, obviamente, y previamente se tiene que estar almacenando de forma digital esa información. En su gran mayoría es información de texto y se tienen, pues, discursos, dice aquí, legislativos y jurisprudenciales. Van a ver ustedes cuál es el proceso legislativo, si no es que probablemente en algunos ya los hayan visto en sus preparatorias. Y aquí muy en particular dentro de todo ese proceso legislativo, además de las iniciativas, vimos un par de exposición de motivos a las reformas que se estaban planteando de teletrabajo por diferentes grupos parlamentarios y partidos políticos, donde ahí se justificaba el por qué se quería hacer una reforma en un sentido o en otro. Los estudios previos, las características que se planteaban para que se pudiera estar realizando esta modificación, pero también en esas exposiciones de motivos se decían los beneficios que se tienen de esas reformas. Y también hay otros documentos, esos no los hemos visto, que se refieren a las discusiones que se hayan tenido para que se haya reformado en una situación o en otra algún texto legislativo. ¿Qué se le llama diario de los debates? En el diario de los debates aquí se exponen los diferentes puntos de vista de los diputados que participan en las comisiones, en el pleno, y es lo que generalmente se ve en los, pues en el canal judicial, cuando se tienen comisiones, en el canal del Congreso, donde se tienen discusiones, y de igual manera, trasladándonos al Poder Judicial, la parte de las jurisprudencias, ¿sí? Su compañera nos hizo favor de leer algunos de los ejemplos de sistemas de recuperación documental jurídica. El primero que nos leyó es uno que se conoce como JUS o Semanario Judicial de la Federación, donde tienen las tesis, las jurisprudencias y últimamente se ha actualizado también con normatividad, acuerdos generales y sentencias o resoluciones. Cuando uno empieza a leer jurisprudencias, empieza a leer tesis, empieza a leer criterios, empieza a leer sentencias, la realidad de las cosas es que muchas de las palabras no las entendemos. Mucho de lo que se quiere decir se desconoce, ¿sí? Pero, como todo, cuando uno va empezando a leer diversos temas, como en el caso de nosotros, que son los textos jurídicos, hay que subrayar, hay que identificar esas palabras o ese significado que no se comprende para después buscarlo en enciclopedias, en diccionarios, ¿sí? En antecedentes, y podamos posteriormente comprender la totalidad de lo que se nos quiere estar exponiendo. El otro ejemplo es la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una página que se los he estado recomendando mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de investigaciones enorme, la mayoría de ellas buena, ¿sí? Insisto, no son todas, me ha tocado también encontrar unas bastante deficientes, pero en su gran mayoría son muy, muy buenas las investigaciones que se hacen en términos jurídicos, ¿sí? Vienen libros, vienen revistas, vienen investigaciones y se puede estar consultando de manera libre, gratuita. El otro, que es el que utilizamos, es el de la página de la Cámara de Diputados. E insisto mucho, mucho, porque hubo quienes en su examen
no consultaron los documentos actualizados y vigentes en el caso particular del Código de Comercio y de la Ley Federal del Trabajo. Consúltenlos desde la página www.diputados.gov.mx, porque es la oficial, es donde se tienen los textos más actualizados. Que sea, que no tenga margen de error, no, puede tenerlos, claro que los puede tener, pero los corrigen. Y en cambio, si entran directamente al Google o si le ponen en cualquier otro buscador el nombre de la ley, no siempre les va a arrojar, incluso fíjense, no siempre les va a arrojar la más actualizada, aun y cuando se consulte dentro de la misma página. ¿Por qué? Porque la página de la Cámara de Diputados tiene de una misma ley, pues las diferentes cantidades de modificaciones que se hayan hecho. Entonces, cuiden por favor eso, son tips que les van a estar ayudando. Y bueno, pues también tienen aquí otras páginas, la página del Senado y la página del orden jurídico, que también es una compilación que hace la Secretaría de Gobernación. Bueno, vamos a dejarle por aquí hasta el día de hoy. Mañana continuamos con los sistemas expertos jurídicos de recuperación documental. Nos veríamos entonces por aquí el día de mañana. Que pasen una excelente tarde. Adiós, profe. Lindo día. Sí. A ustedes, gracias. Hasta mañana.